Historia de la educación. Elementos epistemológicos y filosóficos de la educación a lo largo de la historia. Al igual que toda creación humana y social, la educación es una institución y hecho humano que ha pasado por varias etapas y concepciones a través de la evolución que ha tenido desde su nacimiento en el seno de la cultura humana hasta la actualidad, así como la que tendrá en el futuro, etapa sobre la cual solo se pueden hacer proyecciones. En este sentido, la educación no queda exenta de esta realidad, contando con distintas realidades y formas de ser entendida a lo largo de los siglos. De esta manera, resulta pertinente revisar de forma breve cuáles han sido las distintas etapas históricas por las cuales ha transitado la educación. La prehistoria. La educación espontánea en las sociedades primitivas. De acuerdo a lo que ha señalado la antropología, la educación está presente en la sociedad humana desde sus más remotos principios, pues al ser un grupo social, los mayores trataban de enseñar a las nuevas generaciones las habilidades necesarias para la supervivencia, la caza, el manejo del fuego, el uso de pieles, los alimentos comestibles, cómo pescar, cómo luchar, cómo pedirle a los dioses, así como los mitos de esa cultura, entre otros conocimientos que eran transmitidos a través de la tradición oral y la imitación, a fin de dotar a quien los recibiera de conocimientos que garantizaran su vida. Rasgos de la educación en los pueblos orientales. Los primeros sistemas de educación. Los sistemas de educación más antiguos conocidos, el egipcio y el hindú, tenían dos características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. India y China. De forma semejante en la India, la mayor parte de la educación estaba en manos de sacerdotes. La India fue la fuente del budismo, doctrina que se enseñaba en sus instituciones a los escolares chinos y que se extendió por los países del lejano oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros filósofos. Educación judaica. La Biblia y el Talmud. La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Así, el Talmud animaba a los padres judíos a enseñar a sus hijos conocimientos profesionales específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad, la religión sienta aún las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Torá sigue siendo la base de la educación judía. Talmud significa instrucción, enseñanza. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. La Torá, que significa doctrina, es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, específicamente los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio de identidad del pueblo judío, y es llamada Pentateuco en el cristianismo. Judeo-cristianos y griegos, tradición judaica y cristiana. Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles fueron los pensadores
que influyeron en su concepción educativa. Objetivo de la educación griega. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. En siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. En el periodo helenístico, consolidación del reino de Macedonia después de la muerte de Alejandro Magno, el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos era el más esencial punto de referencia. Cultura romana. Educación romana. La educación romana, después de un periodo inicial en el que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y culturales, se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud, tanto en Roma como en Atenas. Los romanos consideraban la enseñanza de la retórica y la oratoria como aspectos fundamentales. Según el educador del siglo I, Quintiliano, el adecuado entrenamiento del orador debía desarrollarse desde el estudio de la lengua, la literatura, la filosofía y las ciencias, con particular atención al desarrollo del carácter. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. Las 6 lenguas romances que derivan del latín son italiano, francés, español, portugués, rumano y catalán. La Edad Media y el Renacimiento. Educación monástica. Trivium quadrivium. Muchas escuelas monásticas, así como municipales y catedralicias, se fundaron durante los primeros siglos de influencia cristiana en la Edad Media. La base de los conocimientos se centraba en las 7 artes liberales que se dividían en el trivium y el quadrivium. El trivium, formado por gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Educación monástica, trivium quadrivium. San Isidoro de Sevilla aportó materiales básicos al trivium y el quadrivium. Él difundió la vida monástica en los monasterios en toda España. Escribió compendios, breviarios y resúmenes en una obra que se considera enciclopédica. Desde el siglo V al VII, estos compendios fueron preparados en forma de libros de texto para los escolares. Los autores fueron el propio español San Isidoro de Sevilla, anteriormente citado, el escritor latino del norte de África Martiniano Capella y el historiador romano Casiodoro. Tales trabajos expandían el conocimiento existente más que introducir nuevos conocimientos. En el occidente europeo, durante el siglo IX, ocurrieron 2 hechos importantes en el ámbito educativo, uno en el continente en la época de Carlomagno y otro en Inglaterra bajo el rey Alfredo. Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York, Inglaterra, al clérigo y educador Alcuino para desarrollar una escuela en el palacio de Aquisgrán. El rey de Inglaterra, Alfredo el Grande, promovió instituciones educativas en su reino que eran controladas por monasterios. Irlanda tuvo centros de aprendizaje desde los que muchos monjes fueron enviados a enseñar a países del continente. Entre el siglo VIII y el XI, la presencia de los musulmanes en la península ibérica, Al-Ándalus, hizo de Córdoba la capital del califato omeya, un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica de Grecia y Roma, las ciencias y las matemáticas. Durante la Edad Media, las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito educativo de Europa Occidental. El escolasticismo utilizaba la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles.
Un profesor relevante del escolasticismo fue el eclesiástico Anselmo de Canterbury. Otros grandes maestros escolásticos fueron el teólogo francés Pedro Abelardo y el filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino. El reconocimiento de estos profesores atrajo a muchos estudiantes y tuvo una enorme incidencia en el establecimiento de las universidades en el norte de Europa hacia el siglo XII. A lo largo de este periodo, los principales lugares para aprender eran los monasterios, que mantenían en sus bibliotecas muchos manuscritos de la cultura clásica anterior. Por este tiempo se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Las universidades del norte, como las de París, Oxford y Cambridge, eran administradas por los profesores, mientras que las del sur, como la de Bolonia, Italia, o Palencia y Alcalá, en España, lo eran por los estudiantes. La educación medieval también desarrolló la forma de aprendizaje a través del trabajo o servicio propio. Sin embargo, la educación era un privilegio de las clases superiores y la mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían acceso a la misma. En el desarrollo de la educación superior durante la Edad Media, los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no solo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia a los estudiosos europeos. Los centros de Toledo y Córdoba en España atrajeron a estudiantes de todo el mundo civilizado en la época. El Renacimiento, humanismo y renacimiento. El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana, que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de la lengua y literatura griegas emigraron desde Constantinopla a Italia, caso del estudioso de la cultura griega Manuel Crisóloras, en 1397. Entre los interesados en sacar a la luz los manuscritos clásicos, destacaron los humanistas italianos Francisco Petrarca y Poggio Bracciolini. El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas por los educadores italianos Vittorio da Feltre y Guarino Veronese en Mantua en 1425. En sus escuelas introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más de 400 años. Entre otras personalidades del Renacimiento que contribuyeron a la teoría educativa, sobresalió el humanista alemán Erasmo de Róterdam, el ensayista francés Michel de Montaigne y el español Luis Vives. Se dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana, enseñada en las escuelas de gramática latina, que, originadas en la Edad Media, llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. Se dan las primeras universidades americanas en Santo Domingo, 1538, en México y en Lima, 1551. Pedagogía en los siglos XIX, XX y XXI. Finales de los siglos XIX y XX. La pedagogía en los siglos XIX y XX. Contexto sociocultural: la Escuela Nueva. La Escuela Nueva nació en Europa y en los Estados Unidos, donde también se le llamó Escuela Progresista. Se dio a partir de la Primera Guerra Mundial, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pensando en la educación como instrumento de paz para formar en la solidaridad y en la cooperación. Estuvo constituido por realizadores diversos, aunque partieron de las mismas bases y de la necesidad de transformar la escuela. Son un conjunto de principios encaminados a revisar y transformar las formas anteriores de educación, las tradicionales,
Esta debía ser obligatoria, universal y gratuita. Muchos educadores comenzaron entonces a considerar nuevos problemas, tratando de resolverlos con la aplicación de recientes descubrimientos relativos al desarrollo infantil. Otros intentaban variar los procedimientos de la enseñanza, transformar luego las normas tradicionales de la organización escolar, una escuela nueva. Este nombre sencillo fue adoptado por algunos. Más tarde caracterizó reuniones nacionales e internacionales. La expresión escuela nueva adquirió un sentido más amplio, ligado al de un nuevo tratamiento de los problemas de la educación en general. Un hecho de gran alcance en el carácter de la vida social fue el aumento que experimentó el número de escuelas en la mayoría de los países. La enseñanza pasaba así a ser vista como instrumento de construcción política y social. Fue con la expansión de los sistemas públicos de enseñanza que se inició la elaboración de una pedagogía social, así como estudios sobre historia de la educación y sobre educación comparada. Se trataba de comprender el proceso educacional cuyo conocimiento se extendía en el tiempo y el espacio. En Francia, en Alemania y en los Estados Unidos de América surgieron teorías para acentuar el primado de los valores sociales. Con todo, las cuestiones educacionales comenzaban a ascender de los limitados problemas de la didáctica hacia los de comprensión de las técnicas sociales. Las raíces de la reforma escolar de nuestro tiempo se encuentran en una orden de fundamentos. El primero tiene un mayor y mejor conocimiento del ser humano, mediante el análisis de las condiciones de su crecimiento, desarrollo o expansión individual. Luego, mayor conciencia de las posibilidades de integración de las nuevas generaciones en sus respectivos grupos culturales. En tal confrontación surge la oposición entre lo natural y lo ideal, la expansión del individuo y su subordinación a la vida política y moral del grupo. En el origen y la evolución del movimiento de la nueva escuela está la complejidad social proveniente de la industrialización y por las formas de opresión resultantes de los dos grandes conflictos armados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los principios de la escuela nueva. Son principios generales del movimiento de la escuela nueva: respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento de que éste debe disponer de libertad. Admisión de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de vista individual y social. La comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de vida social. Se asume la variabilidad de las características de cada individuo, de acuerdo con la cultura familiar y la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y religiosa. El movimiento de la escuela nueva. Este movimiento surgió con la finalidad de abordar una renovación de la educación y de la problemática escolar, tal como indicásemos. Es un movimiento educativo esencialmente práctico que se desarrolló sobre todo en escuelas privadas. Hoy, sus principios siguen teniendo vigencia y actualidad y forman parte del estilo y mentalidad al uso entre el profesorado renovador. Los diferentes países afianzaron su concepción sobre los derechos humanos y situaron en el centro de ellos la proclamación de que la igualdad de los seres humanos lleva unida inexorablemente el derecho de todos a la educación para poder ser efectivamente iguales, y consecuentemente con este axioma se motivó un aumento considerable del número de escuelas. La concepción de la escuela nueva recoge, además del conjunto de teorías y principios de algunos autores como Juan Jacobo Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel, que tendieron a replantearse las formas tradicionales de la enseñanza como consecuencia lógica de los progresos científicos que se daban de forma rápida en aquella sociedad. Surgió el interés por el estudio del niño en sus aspectos biológicos y psicológicos y la reflexión en torno a los mecanismos para aprender
y no solo la preocupación para enseñar. Es significativa la escuela de Abbot Sholom, creada por el inglés Cecil Reddy, cuyas ideas básicas consistieron en que la escuela no debe ser un medio artificial separado de la vida, sino un pequeño mundo real práctico que ponga a los estudiantes en contacto con la naturaleza y la realidad de las cosas, y donde no solo debe enseñarse la teoría de los fenómenos, sino también su práctica. Estas experiencias, ideas y progresos pedagógicos se propagaron con intensidad y surgieron distintas escuelas que procuraban introducir cambios en su funcionamiento docente y a las que se les denominó nuevas. Escuela Nueva en Europa. La Escuela Nueva comenzó a reformularse las ideas de la Escuela Progresista en Estados Unidos sobre los principios del pragmatismo pedagógico de Dewey, según los cuales la escuela es una sociedad viva y sus planteamientos básicamente sociales. Hay que preparar al alumno para la vida y familiarizarse con el medio social. En Europa, este movimiento renovador se concretó en diferentes realizaciones metodológicas. Destacamos como más significativas el método Montessori y el método de Crowley. En ambos existe una concepción vitalista en el sentido de que el bien supremo es la vida y su pleno desarrollo. De ahí la aceptación de un presupuesto inicial, el de la libertad del niño como individuo. Cada niño tiene que vivir y dar expansión a su propia vida. Principios pedagógicos de la Escuela Nueva. Los principios pedagógicos en torno a los cuales se organizan los distintos métodos y técnicas de la Escuela Nueva son: A. La individualización. Individualizar la enseñanza es respetar al niño en sus aptitudes y capacidades para que él mismo desde dentro pueda desarrollar lo mejor de sí mismo y ponerse en situación dinámica de aprendizaje y de responsabilidad. Se trata de una educación que toma en cuenta las peculiaridades individuales sin negar la socialización. B. La socialización. Esta pedagogía pretende educar al individuo para la sociedad y surge de la radical necesidad de asociarse para vivir, desarrollarse y perfeccionarse. A través de actividades escolares realizadas en grupos se desarrollan en el estudiante hábitos positivos de convivencia y cooperación social que le preparan para la vida misma. C. La globalización de la enseñanza. Comienza a surgir la enseñanza por el todo, organizada con un criterio unitario y totalizador. Como los sujetos perciben las cosas en su totalidad, los contenidos de la enseñanza se deben organizar en unidades globales o centros de interés para el alumno. D. La autoeducación. Considera al niño el centro de toda la actividad escolar y la causa principal de su saber. Principios de la Escuela Nueva: individualización, socialización, globalización de la enseñanza, autoeducación. Teorías del movimiento. Teorías del movimiento, la Escuela Nueva. El niño es la única realidad en torno a la cual debe efectuarse la programación escolar y las actividades del docente. La Escuela Nueva está situada en la vida misma. La Escuela Nueva es activa. La Escuela Nueva es auténtica comunidad vital. Y también la Escuela Nueva revaloriza al maestro. Teorías del movimiento Escuela Nueva. Las teorías que subyacen en la concepción de la Escuela Nueva son una preocupación por introducir nuevos usos en la vida de los centros escolares. Fue un movimiento de acciones eminentemente prácticas y de renovación. Rechazaba los formalismos e intelectualismos, alejamiento de la vida, incomprensión del espíritu y de las necesidades del niño, y creaba mecanismos que tenían en cuenta al niño en su conjunto.
Sus programas y métodos se ajustan a los intereses dominantes de cada edad y a la psicología del niño. El trabajo individual se coloca en primer plano. El trabajo en grupo reúne a los que tienen preferencias comunes e igual nivel de progreso. Las teorías que forman este movimiento son: teorías del movimiento Escuela Nueva. La escuela, en primer lugar, debe estar situada en la vida. Debe ser vitalista y los estudiantes deben aprender para la vida. Debe ser dinámica y evolucionar al mismo ritmo que lo hace la sociedad en la que se encuentra. La escuela debe ser activa para que la enseñanza y el aprendizaje sean más eficaces. La escuela ha de ser una institución en la que predomine la espontaneidad, la autonomía y la autoactividad. La escuela debe ser una auténtica comunidad vital. En la escuela debe vivirse como en una verdadera sociedad, con compañerismo y solidaridad. Esta idea tiene que ser encauzada mediante la colaboración de los padres y de otros elementos del colectivo social. Es necesario revalorizar el papel del maestro. La autonomía y libertad del niño produce necesariamente un cambio en el papel del maestro. Este ha de ser observador y descubrir los intereses y necesidades de los niños y despertar sus posibilidades. Características de las escuelas nuevas. Al principio se desarrollaron solo en el grado secundario, luego alcanzaron la enseñanza primaria. En una reunión en Calais, Francia, en 1919, se fijaron los caracteres generales. Son características de las escuelas nuevas. A. En cuanto a la organización general, es un laboratorio de pedagogía práctica, manteniéndose al corriente de la psicología moderna, medios, necesidades modernas de la vida espiritual y material. Es un internado. Solo el influjo total del medio en que el niño se mueve permite realizar una educación eficaz, aunque el influjo natural de la familia, cuando es sano, debe preferirse. Situado en el campo, el medio natural del niño, aunque en bien del progreso intelectual y artístico, debe quedar próximo a la ciudad. B. En cuanto a la organización general, sus estudiantes se agrupan en casas separadas y en grupos, bajo la dirección material y moral de un educador, secundado por su mujer o por una colaboradora. Es preciso no privar a los alumnos de un punto femenino adulto. Coeducación de los sexos ha dado resultados morales e intelectuales sorprendentes. Organiza trabajos manuales. La ebanistería, la jardinería y cría de animales son actividades primitivas que todo niño debería tener ocasión de ejercitar cada día, y otros obligatorios con fines educativos. Tiempo de trabajos libres que despiertan su espíritu inventivo. La cultura física está asegurada, excursiones a pie o en bicicleta. C. En cuanto a la formación intelectual, abre el espíritu mediante una cultura general de la capacidad de juzgar, más que por una acumulación de conocimientos. Este espíritu nace de la aplicación del método científico. Cultiva los gustos preponderantes en cada niño, que conseguirá desarrollar los intereses de los adolescentes en un sentido profesional. La enseñanza se basa en los hechos y la experiencia. La teoría viene siempre después de la práctica. El trabajo individual del alumno, investigación, clasificación en cuadros lógicos, documentos, informes, etc. El trabajo colectivo, intercambio, ordenación y elaboración lógica de los documentos individuales. La enseñanza se limita a la mañana, deja la tarde libre para iniciativas intelectuales. Solo 1 o 2 materias por día, pocas materias por mes o trimestre. B. En cuanto a la formación moral, la educación moral debe efectuarse de adentro hacia afuera. Se aplica en la institución educativa. Una asamblea general formada por profesores, alumnos, el director y a veces personal administrativo. El código de leyes será organizado por dicha asamblea. Las recompensas o sanciones positivas desarrollan un espíritu e iniciativa. Los castigos o sanciones negativos
hacen que el niño alcance el fin juzgado como bueno. El orden y la higiene son las primeras condiciones. La música, canto oral u orquesta purifica a los educandos. En cuanto a la organización de los estudios, la escuela nueva pública recurre al trabajo individual y también al colectivo. La enseñanza es matutina y se estudian pocas materias por día. El curso se dividirá en cursos trimestrales. F. En cuanto a la organización social, se dice que constituye una comunidad escolar en la que los estudiantes forman parte de ella. Hay una elección de tutores. En la escuela se desarrolla el sentido de la solidaridad. Se intenta no emplear los refuerzos ni castigos. G. En cuanto a la educación para la paz. En este tipo de escuela pública preparan a cada niño para que sea capaz de cumplir sus deberes para con la patria y la humanidad. Se añadió luego, la escuela nueva debe preparar en cada niño el futuro ciudadano, capaz de cumplir no solo sus deberes para con la patria, sino también para con la humanidad, aunque no todas las escuelas obedecieron de modo integral. La problemática de la escuela nueva. La educación de la época vino a ser examinada por la acción internacional, de forma que esta fuera una gran problemática de análisis, educación para la paz internacional. La escuela nueva se basó en la educación de valores como libertad, actividad como trabajo, aprendizaje de la vida social, etc. La filosofía, la política y la observación de la sociedad eran necesarias para llevar los valores propuestos. En la reflexión filosófica se analizan los valores de la escuela tradicional para modificarlos y lograr una mejor educación. Junto con la colaboración de la pedagogía, se reformaron muchos conceptos referentes al individuo, a la vida social, al pensamiento y a la acción, a la autoridad y a la libertad. Una vez los valores adecuados estén vigentes, es necesario una acción política. En la acción política convergen los problemas de organización y administración cultural y, en consecuencia, los de la acción internacional de educar. Esto condujo a la creación de instituciones escolares que se organizaron como servicios públicos. Por último, vemos la transformación social, la cual contribuye a que se cree, por medios educativos, un nuevo espíritu de integración que ponga de manifiesto los valores que se quieren inculcar. Dos autores importantes para el movimiento de la escuela nueva son María Montessori y Ovidio de Crowley.